Acompáñenme en este escalofriante podcast paranormal, donde relataré el caso de un hombre que se dedicaba al senderismo, y por las noches, en la oscuridad del bosque, escuchaba el llanto del bebé. Hace algunos años, inicié mi primera travesía en solitario en el Parque Nacional Nevado de Colima. En mi infancia, solía dar paseos con mi padre, pero nuestras excursiones nunca se extendían más allá de mediodía, antes de que interrumpiéramos alguna actividad o regresáramos a casa. Sin embargo, con el paso de los años, la idea de emprender caminatas más prolongadas, de pasar días, semanas o incluso meses prácticamente solo mientras recorría el vasto bosque, me resultaba a la vez mágica y un tanto inquietante. Aunque no soy un deportista consumado ni un apasionado de la naturaleza, me encuentro en buena forma física y he dedicado los últimos meses a mejorar mi resistencia, adquiriendo conocimientos sobre las habilidades necesarias para la travesía y investigando el equipo imprescindible. Dos recomendaciones recurrentes que encontré fueron viajar ligero y planificar con anticipación. Así que, un día de abril, ya tenía todo listo. Había obtenido los permisos correspondientes, reunido el equipo necesario y concebido la idea de convertirme en guía turístico de la zona, aprovechando que mi madre tenía una casa cerca de este bosque, la cual estaba destinada a heredarme. Antes de lanzarme a esta aventura, intenté ser realista conmigo mismo. No aspiraba a recorrer la ruta completa sin considerar posibles contratiempos. Mi plan consistía en comenzar despacio, pero de manera segura. Si me perdía o me fatigaba, siempre tendría la opción de detenerme temprano, antes de que fuera demasiado tarde. Con la experiencia y el cuidado necesario, estimé que completar la travesía por todo el bosque me llevaría un poco menos de 2 meses. Coincidiendo con la fecha prevista para iniciar mi nuevo trabajo como guía turístico. Con las provisiones reunidas, todo parecía estar en su lugar para iniciar la caminata. Casi como si el universo estuviera conspirando a favor de mi decisión. Entonces, a principios de mes, cargué mi mochila, cerré el auto y me aventuré. El primer día resultó excelente. La temperatura era agradable, el paisaje deslumbrante y me embargaba la emoción de emprender algo diferente, explorando una región que fácilmente se olvidaba en la vida diaria citadina. Caminé solo 12 kilómetros ese primer día, pero mi principal preocupación era cómo me desenvolvería al establecer mi campamento. Aunque había practicado con todo, sabía que existía una diferencia entre ver un video o probar equipo en tu patio trasero y utilizarlo cuando estás fatigado y realmente necesitas que funcione. A pesar de todo, monté mi tienda y encendí el fuego. Las 2 raciones de sopa instantánea que devoré tenían un sabor increíble en ese momento. El cansancio también se apoderó de mí, y no pasó mucho tiempo antes de que me metiera en mi saco de dormir y cayera en un sueño profundo. Me desperté al día siguiente con frío y rigidez, y no fue hasta esa tarde que comencé a sentirme normal nuevamente. Mi energía y entusiasmo de principiante habían desaparecido, pero también algunos de mis nervios. Ya había resistido 24 horas sin problemas reales. Si pudiera hacerlo, tal vez, más de 15 días a este ritmo, podría completar la travesía. Puede sonar un tanto ingenuo, y supongo que en cierto modo lo fue. Sin embargo, durante las 2 siguientes semanas, rápidamente me sumergí en la reconfortante rutina de caminar y disfrutar del merecido descanso después de instalar el campamento. Las noches a veces podían resultar un tanto inquietantes, entre la completa oscuridad y los extraños sonidos que resonaban en la negrura. Pero nunca me sentí realmente asustado ni como si no fuera seguro ir a dormir. Y cada día me despertaba con un poco más de entusiasmo por las aventuras que el día tenía reservadas. Fue entonces cuando llegó la tormenta. Aunque tenía ropa impermeable, esta apenas logró mantener mi mochila y ropa relativamente secas, pero poco hizo para evitar que la humedad me empapara el rostro y se deslizara por mi cuello. A la segunda hora del aguacero, empecé a notar los primeros indicios de humedad en mis zapatos. Eran impermeables, pero algo de agua conseguía filtrarse por la parte superior. A la cuarta hora, mis pies comenzaron a sentirse entumecidos y doloridos, y supe que necesitaba encontrar un lugar donde descansar y secarme para el día.
El problema no solo fue la lluvia, sino también el viento que la acompañaba. Aunque mi tienda estaba bien asegurada y parecía resistir bien, nunca la había levantado durante una tormenta. No estaba seguro de poder hacerlo fácilmente con el clima en esas condiciones, y definitivamente no sabía cuán estable o seco estaría, a menos que las condiciones meteorológicas mejoraran. Sin embargo, no quería forzar excesivamente mis pies sin secarlos, así que empecé a buscar indicaciones a lo largo del camino que pudieran señalar un buen lugar para acampar. En ese momento, divisé el cartel de madera que indicaba la presencia de un refugio más adelante. A unos pocos kilómetros de distancia, localicé el marcador y otro letrero con una flecha que señalaba un sendero lateral. A 1 kilómetro más arriba, encontré el refugio. No era lujoso en absoluto, paredes de madera y un techo. Mi estómago se hundió un poco al verlo. Hasta ese momento, había interactuado con algunas personas a lo largo del sendero, pero esta sería la primera vez que utilizaría un refugio o encararía la perspectiva de pasar el rato, o incluso dormir cerca de un extraño. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la navaja, aunque no estaba seguro de cuánta utilidad tendría realmente si algún excursionista desequilibrado decidiera atacarme. Aún así, su forma familiar me reconfortó, y forcé una sonrisa al entrar a la cabaña. Nadie. No se vislumbraban rastros de ninguna persona ni de sus pertenencias, ni siquiera indicios húmedos, como si alguien hubiera salido recientemente para volver bajo la lluvia. La cabaña estaba polvorienta y carecía de muebles. No obstante, agradecí tener el refugio y la soledad. Pasé los siguientes minutos preparando cuidadosamente mis cosas mojadas para que se secaran y revisando mis pies. Estaban doloridos, pero probablemente solo necesitaban un tiempo sin zapatos y calcetines. Rebuscando en mi mochila, encontré carne seca para comer. Si la lluvia persistía, evitaría intentar encender el fuego, pero tenía suficiente agua para aguantar hasta la mañana y podía apañármelas con comida seca. Me hubiera gustado avanzar más, pero anochecía y mis ojos ya se volvían pesados. Me quedé sentado escuchando el fuerte golpeteo de la lluvia contra la cabaña y, al poco tiempo, me sumí en un sueño reparador. A mitad de la noche, escuché a alguien hablar. «Oye, hola, ¿estás despierto?». Parpadeé, momentáneamente desorientado sobre mi ubicación o lo que estaba sucediendo. Cuando volví en mí, me di cuenta de que aún podía escuchar la lluvia y el ocasional crujir de la madera del refugio. Sin embargo, todo estaba oscuro. Todo, excepto el rostro que flotaba sobre mí en la oscuridad, parcialmente iluminado por el resplandor de una pequeña linterna. No estoy tratando de entrar ni nada. Solo busco salir de la lluvia. ¿Te parece bien compartir? Me quedé mirando al hombre, sin saber cómo responder. Por un lado, no quería ser descortés ni dejar a nadie bajo la lluvia. Por otro lado, no conocía a este individuo barbudo de ninguna parte y temía tener que estar constantemente alerta durante las siguientes horas. Pareció captar mi indecisión y me ofreció una sonrisa. «Te prometo que soy un buen tipo». Su sonrisa vaciló. «Simplemente no quiero quedarme a oscuras. Eso es todo». Confundido asentí. «Sí, claro. Entra. Hay mucho espacio. Podríamos haber cabido fácilmente 4 personas en el espacio si nos sentábamos cerca y, tal como estaban las cosas, él pudo instalarse lo suficientemente lejos como para que aún tuviéramos que alzar la voz para ser escuchados por encima de la fuerte lluvia. Charlábamos mientras sacaba algunos suministros y se presentó como Fernando, incluso ofreciéndome dejarme usar su pequeña estufa de campamento para calentar una de mis comidas. Era extraño, era amigable y parecía bastante tranquilo en la superficie, pero también había una tensión asustadiza en él que no podía ocultar del todo. Al principio me pregunté si simplemente se sentía incómodo o nervioso con extraños como yo, y me alerté para no dejarlo solo hasta que ambos nos fuéramos a dormir. Pero luego empezó a hablar de nuevo, su voz ronca y aflautada contra el constante tamborileo de la tormenta. ¿Es esta tu primera vez en el bosque? Reí de manera incómoda. ¿Se nota tanto? Él sonrió y encogió los hombros. No quiero decir, supongo que sí, pero no en el mal sentido. He hecho esto ocasionalmente durante años y siempre puedes notar a la gente que es nueva. Tienen ese brillo, como si acabaran de descubrir un secreto especial. Su sonrisa se desvaneció un poco.
Lo cual, quiero decir, supongo que sí. Lo miré. Sí, a veces puede ser un poco intimidante, pero realmente lo estoy disfrutando, orgulloso de mí mismo por hacerlo. Hice un gesto hacia Fernando. ¿Y tú? Aún debes amarlo si lo has estado haciendo durante tanto tiempo. Se rió entre dientes y sus ojos se dirigieron hacia la ventana mientras una rama se partía en la distancia. Sí, seguro. Sí. Esta es mi tercera caminata, la primera en dirección sur. Comencé en la época más fría del año. Me dije a mí mismo que debía superar el desafío. Fernando soltó un suspiro mientras sacudía la cabeza. Fue estúpido. Debería haber esperado y empezar ahora. Sus labios se estrecharon. Las cosas probablemente habrían ido mejor. Fruncí el ceño. Bueno, parece que estás bien. Y si avanzas más rápido pero con precaución, probablemente llegarás en unos días. Miró hacia la ventana. Sí, quizás. Sus ojos volvieron a mí. Escucha, esto va a sonar estúpido. ¿Pero has oído algo extraño por la noche? Como las últimas noches, quiero decir. Escucho cosas peculiares todas las noches. Árboles crujiendo, pájaros, grillos y otras cosas haciendo ruidos. Algunas cosas sé lo que son, pero muchas no tengo ni idea. Me reí. Así que tendrás que ser más específico. Frotándose la parte posterior de las rodillas, sonrió levemente y me observó. ¿Seguro? Sí, seguro. Eso. Fernando se lamió los labios mientras continuaba. Suena como el llanto de un bebé. Sintiendo una punzada de inquietud en el estómago, me obligué a sonreír otra vez. Esto suena como un cuento de fogata, amigo. Señalé su pequeña estufa de gas. Y no creo que eso cuente como una fogata. Al volver a mirarlo, la sonrisa murió en mis labios. Me estaba mirando, su rostro pálido y efímero bajo el brillo gemelo de nuestras pequeñas linternas, flotando en la oscuridad con una expresión que parecía a la vez seria y extraña. No es ninguna historia, amigo. Es real. Lo escuché. Lo escuché hace apenas 2 noches. Con un esfuerzo seguí mirando su mirada sombría. Está bien, Fernando. Bueno, parece que tienes más que decir. Entonces cuéntame qué pasó. Llevo más de 25 años practicando senderismo. No solo en este bosque, sino en todas partes. Y cuando tenía 25 años trabajé como guía turístico durante algunos años. Lo que quiero decir es que he visto y oído muchas cosas extrañas a lo largo del tiempo. Y he escuchado muchas historias, bueno, como dijiste, cuentos de fogatas. Por supuesto, nunca creí nada de esa tontería. Lo único que da miedo de la naturaleza es no comprenderla. Nunca he experimentado algo para lo que no pudiera encontrar una explicación razonable. Y los cuentos fantásticos son solo eso. Las tonterías solían asustar a los niños o pasar una noche tranquila. Incluso he oído cosas que suenan como bebés. Los linces y algunas lechuzas a veces suenan como bebés. También lo hacen algunos animales del bosque, si lo crees. Pero si sabes qué escuchar, podrás notar la diferencia. Esa diferencia es lo que estaba escuchando cuando el llanto del bebé comenzó hace 2 noches. Persistía en la caminata aún después de anochecer, una elección poco aconsejable para alguien sin experiencia, pero mi conocimiento del área me permitía confiar en la existencia de un buen campamento unos cuantos kilómetros más adelante. A pesar de las críticas que recibiría por cargar con esta pequeña estufa de campamento, considerada pesada por muchos, sabía que al llegar a mi destino no sería imperativo encender el fuego. En noches de buen clima, a menudo ni siquiera desplegaba la tienda. Simplemente avanzaba bajo la luz lunar hasta fatigarme, luego me sentaba, calentaba algo de comida y me recostaba bajo las estrellas en mi saco de dormir. Mis pensamientos iban por esa línea mientras continuaba mi travesía. Ese lugar más adelante, a orillas de un arroyo, descendiéndose por una montaña donde un pequeño cauce de agua limpia fluía lo suficientemente cerca como para susurrar hasta quedarse dormido. Y entonces comenzó el llanto. ¿Un gato montés, quizás? No, era demasiado controlado y claro para eso. ¿Una lechuza? Sonaba demasiado cálido. Al principio solo sentí curiosidad, pero cuando volvió a comenzar, el pánico empezó a acumularse en la parte posterior de mi cerebro.
Era un bebé humano real, vivo, en este bosque y abandonado a su suerte. Tal vez los padres estaban heridos o lo habían abandonado, pero estaba en peligro y necesitaba mi ayuda. Ya ni siquiera era una pregunta. Así que abandoné el sendero. Mientras me adentraba en el bosque, tuve que moderar mi velocidad. Necesitaba ser rápido, pero no podía ayudar si me torcía el tobillo o me fracturaba la pierna. Además, no había garantías de tener señal telefónica tan lejos. Así que caminé a mi propio ritmo, abriéndome paso entre árboles y arbustos, descendiendo colinas y ascendiendo otras. El llanto del bebé persistía, y noté que me acercaba más y más a su origen. Era un claro con árboles desnudos de invierno, que deberían haber tenido hojas, pero inexplicablemente no las tenían. Por un momento, me pregunté si estarían muertos, pero luego un viento agitó las ramas antes de atravesarme. El llanto del bebé me rodeaba ahora, llevado por el viento como un puñado de hojas secas que advertían del peligro, o, peor aún, de las consecuencias del peligro. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras buscaba la fuente en la oscuridad. Al principio no vi nada, pero luego tuve una idea, y miré hacia el árbol más cercano. 2 ojos amarillos, grandes y brillantes, me miraban fijamente. Al principio pensé que me equivocaba, después de todo, estábamos en un bosque. Pero no, algo estaba mal con esos ojos. Eran demasiado grandes y estaban demasiado separados. Los ojos se movían en la oscuridad, dirigiéndose hacia el tronco del árbol y luego hacia el suelo. Fue entonces cuando iluminé con mi linterna, y eso fue lo que me hizo gritar. De alguna manera, parecía un niño, no un bebé, sino un niño de unos 6 años en tamaño y longitud de extremidades. Era una sombra, pero por más que iluminaba con mi linterna, no se distinguía el cuerpo. Mientras se arrastraba por el suelo, vi cómo me observaba de manera terrorífica. Era como un niño hecho de oscuridad, no humano ni tampoco un animal. Su cabeza era solo oscuridad y esos malditos ojos amarillos. Necesitas entender lo que estoy diciendo. No es que no pudiera ver bien su cabeza. Pude verla muy bien cuando empezó a acercarse. Te digo que no tenía ninguna forma humana. Solo ojos brillantes y esa oscuridad inmensa que dejaba escapar el terrible gemido que me había atraído, aunque aterrado. Viéndolo esconderse entre los árboles mientras se aproximaba, me resultó difícil reprimir ese grito. No sé si podría haberlo hecho si no me hubiera quedado tan atrapado mirando ese agujero negro que lloraba al que llamaba cara. Porque, después de todo, pude ver algo allí, una mirada siniestra como si me fuera a hacer algo terrible. Supongo que eso rompió el hechizo, porque logré huir. Incluso presa del pánico, sabía en qué dirección estaba el sendero y no me llevó mucho tiempo regresar a él. Giré hacia allí y seguí moviéndome rápido, tratando de mantener el equilibrio mientras sacaba mi teléfono para pedir ayuda. Pero como dije, no había señal. Mirando hacia atrás, no vi ninguna señal de que la criatura me siguiera, y si había sonidos provenientes del bosque a mi lado, estaban enmascarados por mi respiración mientras intentaba tomar distancia sin caerme. No podía permitirme caerme, y no solo por el riesgo de lastimarme. Tuve la idea de que si lo hacía, estaría sobre mí en un segundo, esa sombra terrible arrastrándome hacia lo más oscuro del bosque. Quién sabe qué horrores pudieran ocurrir. Caminé toda la noche y nunca volví a ver esa cosa. Al día siguiente, al caer la tarde, estaba exhausto y me detuve para dormir antes de desplomarme. Recuerdo haber pensado, quizás debido al cansancio, que probablemente todo fue un sueño. Tal vez me estaba enfermando, o al menos necesitaba reducir un poco el ritmo durante unos días. Estas ideas a medio formar aún rondaban mi cabeza cuando desperté unas horas después del atardecer. Mi saco de dormir estaba abierto y algo me tocaba. Podía sentirlo en mi pierna. Con el corazón acelerado, moví ligeramente la cabeza para mirar mi cuerpo. El resplandor de sus ojos resaltaba en mis piernas, y pude ver nuevamente la figura de ese macabro niño emergiendo de la oscuridad detrás de esa luz. Esta vez, casi pensé que podía distinguir su cuerpo en la oscuridad. Hubo un estruendo,
y Fernando se sobresaltó antes de mirar distante. Conozco cómo suena todo esto. Puede que pienses que te estoy tomando el pelo o que realmente estoy desequilibrado. No lo estoy, pero no tienes razón para creerme. Sentí una tensión crecer mientras el otro individuo hablaba, tanto por la historia en sí como por mi creciente temor de que realmente estuviera perturbado y quizás incluso peligroso. Cuando dejó de hablar, consideré gritarle o pedirle que se marchara para aliviar la creciente presión interna. Sin embargo, en lugar de eso, escuché mientras le formulaba una pregunta, manteniendo mi voz uniforme y sorprendentemente calmada. ¿Por qué compartiste todo esto conmigo? Fernando me miró a los ojos. Para prevenirte, porque no sé hasta dónde llegará para alcanzarme, porque no creo que haya concluido. Su mirada se desvió hacia la ventana. Creo que aún me está persiguiendo, negué con la cabeza. Bueno, eso es toda una historia, y siendo honesto, creo que podrías estar en un mal estado de alguna manera. No intento ser despectivo, solo sincero. Asintió. Lo entiendo, pero por favor, déjame quedarme aquí. Tengo miedo de salir. Me marcharé al amanecer, lo prometo. Fruncí el ceño. Amigo, si estás tan asustado, ¿por qué no te fuiste hoy o incluso antes? Diablos, yo me hubiera ido después de esa primera noche al ver esa cosa detrás de los árboles. La expresión en su rostro me dejó sin aliento. Me he preguntado lo mismo. Al principio traté de convencerme de que era solo mi imaginación, y después de anoche, seguí diciéndome que solo necesitaba esperar hasta llegar a un pueblo, que aquí no había servicio de telefonía móvil. Rió amargamente. El problema es que no he revisado mi teléfono en 2 días, no desde que regresé al sendero hace 2 noches. Cerró los ojos por un momento. Yo no creo que me permita irme ahora. Exhalé un suspiro lento, tocando la navaja en mi bolsillo. Está bien, no sé qué pensar, pero puedo notar que estás genuinamente asustado. Quédate en tu rincón y estaremos bien. ¿Entendido? Asintió enfáticamente y me pareció ver el destello de lágrimas en sus ojos. Gracias. Oh, muchas gracias, hombre. No te molestaré más. Solo... Gracias. Sin saber qué decir, simplemente asentí y me apoyé contra la pared. Sabía que no había forma de que pudiera dormir con él allí, y no estaba seguro de qué impacto tendría en mi plan general. Pero por ahora, lo más importante era simplemente dormir. Cuando desperté, Fernando ya no estaba. Mi linterna se estaba apagando, pero la luz gris de la mañana penetraba lo suficiente por la ventana para que pudiera ver la mochila y la estufa del hombre. Pero ninguna señal del hombre en sí. Experimenté un momento de pánico y revisé mis cosas, pero todo estaba allí. Mirando alrededor del borde de la lona, no vi rastro de él por ninguna parte, y estaba a punto de irme cuando noté las huellas en el barro. Sentí que se me cerraba la garganta mientras me levantaba y salía. Había un par de pisadas que se alejaban del refugio de Fernando. La lluvia debió haber cesado cuando salió, ya que pude ver claramente el contorno de sus pasos. Se dirigieron hacia el borde del camino antes de ser borrados abruptamente por una mancha de barro que se adentraba en el bosque. Quería seguir más allá, buscarlo y asegurarme de que estaba bien, pero no pude obligarme a hacerlo, porque reconocí esas otras marcas. Eran huellas de arrastre. Algo había capturado a ese hombre y lo había arrastrado mientras yo dormía. Cuando saqué mi teléfono, la señal llegó de inmediato y pedí ayuda. 2 horas más tarde, me llevaron de regreso al pueblo más cercano, y esa tarde regresé a la casa de mi madre, que estaba cerca de ese bosque. Les dije a mi familia y amigos que había contraído un virus estomacal o una intoxicación alimentaria, y que tenía que renunciar al homenaje a papá. Nunca les conté a ninguno de ellos sobre el hombre que conocí y lo que vi en la oscuridad. Incluso hasta anoche no estaba seguro de qué creer. Me había convencido a medias de que Fernando simplemente estaba delirando y se aventuró en el bosque para dormir. Estar de vuelta en el mundo real, rodeado de luces y gente, hizo que fuera fácil tratarlo todo como una extraña aventura, o un sueño que dejó una impresión. Me mudé a la casa de mi madre cerca de ese bosque, un pequeño pueblo tranquilo, y aunque la casa necesitaba muchas reparaciones, no me importó. Sentir los latidos de la humanidad a mi alrededor es reconfortante, no solo porque me hace sentir menos solo, sino también más seguro. Aún así, no está exento de irritaciones. Anoche,
Al despertar y escuchar el llanto de un bebé, imaginé que era el hijo del vecino llorando. Tuve que convencerme de levantarme y tomar un trago de agua en lugar de entrar en pánico. Tratando de no hacer mucho ruido, puse los pies en el suelo y comencé a levantarme, preguntándome por qué sentía tanto frío si era verano. ¿De dónde venía ese aire helado? El mundo se tambaleó cuando un fuerte y frío agarre atrapó mis pantorrillas y me tiró hacia atrás, haciéndome caer al suelo. Solo tuve un momento de pensamiento aterrador antes de sentir que me arrastraban debajo de la cama, y todas las ideas racionales desaparecieron. Estaba arañando el suelo y gritando, tratando de patear lo que estaba debajo de la cama y alejarlo. Sea lo que fuere, era demasiado fuerte. Me hizo rodar boca abajo como si fuera un niño antes de colocar su peso en la parte baja de mi espalda. Hubo un momento de quietud, de contemplación, y luego se abrió paso con demasiada fuerza justo detrás de la rodilla. Exhalé un grito de terror y pánico, sintiendo que se deslizaba hacia adelante y hacia atrás por mi piel como la cola de una serpiente antes de desaparecer nuevamente. Un momento después, el peso sobre mi espalda desapareció, y escuché la ventana de mi sala romperse cuando algo saltó hacia la noche. Me gustaría decirme a mí mismo que todo esto también fue un sueño, pero tuve que limpiar los vidrios rotos y cambiarme la ropa arruinada. Tuve que mirarme en el espejo y ver el terror reflejado en mí, y sé que esto no ha terminado. Me han marcado. Puedo sentirlo sobre mí, como suciedad que no puedo quitarme. Me gustaría decir que puedo huir de ello o matarlo cuando regrese, pero algo me hace dudar, porque no sé cómo salió del apartamento anoche. También sé cómo entró. Cuando fui a la sala para asegurarme de que ya no estaba y encontré la ventana rota, noté la puerta de entrada. Estaba completamente abierta. No lo recuerdo con claridad, pero creo que tal vez me levanté más temprano mientras dormía y la abrí, como si fuera a investigar un ruido extraño afuera, o dejar entrar a un viejo amigo que hice en el corazón del bosque. Este es mi relato paranormal. Espero que haya sido de tu agrado. Buenas noches.